Soy el pastor Wagner Picado, pastor de la iglesia Oasis de Vida en Guapiles, Limón, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros en nuestra primera enseñanza de altares familiares. Esta es un nuevo espacio donde como iglesia vamos a iniciar. Todo lo que hemos vivido nos ha enseñado que debemos de modificar y que debemos de cambiar la forma en cómo lo hemos hecho en el pasado. Es por eso que iniciamos esta nueva temporada. Estoy muy emocionado y espero que usted sea bendecido a través de este tiempo. ¿Qué es el altar familiar? El altar familiar es la forma en cómo hemos llamado al tiempo en que la familia se conecta con Dios. Es un lapso de tiempo, una vez a la semana, donde como familia o individuo usted saca un momento para conectarse con Dios. Lo que hemos hecho es crear un formato que le facilite a usted la forma de hacerlo. Y ese formato está ubicado o dirigido en tres maneras. La primera, un tiempo de oración y de adoración. Esperamos que ya lo hayan tenido. La segunda, es el lapso de la enseñanza. Cada miércoles estaré dando una enseñanza que dejará principios en su vida. Y después de esto viene el tiempo donde la familia o de manera individual usted va a tener un tiempo de estudio de la Biblia y van a poder compartir principios de la Biblia que van de acuerdo a la enseñanza que yo transmití. Para eso hay una plantilla que hemos mandado a través de los grupos en WhatsApp y que también está en las redes sociales. Usted la puede conseguir para dirigirlo a usted, para que usted pueda dirigir o compartir una enseñanza a través de preguntas y de acuerdo al texto bíblico que vamos a leer. La idea es que la familia haga tres cosas. 1. Ore, adore y estudie la palabra de Dios. Así que hoy vamos a iniciar y lo vamos a hacer a través del primer tema. Le he titulado a este tema: entra a tu casa y cierra la puerta. ¿Se le parece eso a lo que estamos viviendo? Pues aunque se parece, no voy a hablar del coronavirus. Voy a hablar acerca de la oración. Mi experiencia con la oración ha sido bastante interesante en estos 20 años. Tengo que reconocer que me cuesta orar como a usted también. Recuerdo que cuando entregué mi vida a Cristo no sabía orar, sabía rezar. Así que para mí la oración no era tan fácil. Entonces, para aprender, lo que hice es lo que usted probablemente ha hecho también: mirar a los demás. Y yo miraba como alguien oraba y lo que otra persona decía, y a través de eso, entonces yo lo repetía. Tengo en mi mente la imagen de unos 3 hermanos de nuestra iglesia que en aquel tiempo eran fervientes oradores. Lo recuerdo llegar yo a la iglesia, a un culto, y antes de que empezara el culto ellos estaban orando, postrados en la tarima, orando a Dios. Y yo los miraba y decía: qué cargas son, algún día oraré como ellos. Después pasaban los cultos, a veces en la alabanza ellos estaban orando, a veces en la palabra mientras se predicaba ellos estaban orando. Así que yo me frustraba porque yo oraba 2 minutos y se me acababa el repertorio, y aquellos oraban hasta 3 horas y no se les acababa. Así que para mí la experiencia con la oración era traumante. Lo que siguió fue aprender a repetir lo que ellos decían. Cuando orábamos juntos, lo que ellos decían era lo que yo después hacía. Eso probablemente es mi experiencia, y por supuesto no grata. Me ha costado muchísimo. Pero lo que sí es cierto es que cada uno tiene su propia experiencia. Y le voy a decir la verdad: orar cuesta bastante. Así que hay que aprender a hacerlo. La oración es probablemente algo vital en la vida espiritual, individual, familiar y congregacional. Jesús le dio mucho énfasis a la oración. De hecho, hay 25 versículos bíblicos donde se ve a Jesús orando, no enseñando de la oración, sino a Jesús orando. Eso quiere decir que la oración para Jesús era muy importante. Ahora la pregunta es: ¿cómo aprendo a orar? ¿Cómo hago para aprender a orar? Pues le tengo que decir que esa pregunta
no es una pregunta nueva. Los discípulos también la tuvieron. De hecho, Jesús tuvo que enseñarles a orar. En Lucas capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia así: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. No dice dónde, solo que estaba orando. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, probablemente lo que usted le diría o yo le diría: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Noten a los discípulos pidiéndole a Jesús que les enseñara a orar. Así que todos deberíamos de pedirle a alguien con ayuda espiritual o más maduro espiritual que nos enseñe a orar. Porque damos por un hecho que todo el que entrega su vida a Cristo ya debería de saber orar, y no es verdad. Si yo con tantos años de estar en el Señor aún me cuesta, imagínense para alguien que está empezando. Así que no importa cuál sea su situación, hoy vamos a aprender a orar. ¿Les parece? Hay 4 cosas que necesitas aprender acerca de la oración. Número 1, la actitud correcta. ¿Cuál debe ser la actitud correcta que deberíamos de tener a la hora de orar? La segundo, ¿cuál es la forma correcta de orar? Lo tercero es, ¿cuál es la posición correcta? De pie, sentado, acostado, con las manos levantadas, con los ojos cerrados. ¿Cuál es la posición correcta? Y por último, ¿cuál es el tiempo correcto? ¿Cuánto tiempo debería de pasar orando? Como puedes ver, este tema es un tema amplio, así que lo abordaremos en varias semanas. Además, tenemos toda la vida para practicar la oración. Hoy vamos a aprender las primeras 3 y la otra semana hablaremos de las otras. Hoy vamos a aprender, número 1, ¿cuál es la actitud correcta a la hora de orar? ¿Cómo debería de ser mi actitud cuando yo me presento a Dios en oración? Pues Jesús lo enseñó a través de la palabra. Leámoslo juntos en Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Dice Jesús en este mismo tema de la oración: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí está Jesús enseñando cuál debe ser la actitud correcta a la hora de orar. Aprendamos 4 cosas que nos enseña este texto acerca de la actitud correcta. Número 1, a la hora de orar debo de ser humilde y sincero. En el versículo 5 del capítulo 6 de Mateo, Jesús dice: cuando oran, no sean como los hipócritas. Y si usted lee bien, se da cuenta cuál era la actitud de los fariseos. Ellos oraban para que la gente los viera, para que la gente los oyera. ¿Se le parece eso a lo que usted escucha en muchas iglesias? Hay muchas personas que oran y usted no sabe si están orando para las personas o para Dios. Pues la forma correcta de orar es que tiene que ser dirigido hacia Dios, pero de una manera humilde y sincera. Dios conoce su vida y conoce mi vida. Así que cuando oramos tenemos que ir con un corazón contrito y humillado, rendido ante Él, y no para ser visto de nadie. Al fin y al cabo, ¿a quién engañamos? Lo segundo que aprendemos acerca de la actitud correcta es que la oración tiene que ir dirigida a Dios. Note el versículo 6, dice la Biblia: pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que está en secreto te recompensará. Y póngale atención aquí: entra a tu cuarto y cierra la puerta. Les quiero decir, la oración congregacional es muy importante.
De hecho, Jesús dice, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en mi nombre, yo responderé, la ley del acuerdo. Pero note la otra forma de orar: en el aposento, en la casa, así como ustedes están. Hay una diferencia entre la oración congregacional y la oración en el cuarto. Y esta es la oración que Jesús nos enseña a hacer individualmente, en la casa. Cuando tu casa y tu familia, o tú personalmente, sacas un tiempo para orar, esa casa o ese cuarto se convierte en un altar para Dios. Por eso es que llamamos a esos tiempos altares familiares. Y por eso es tan importante que la familia se reúna para orar en el cuarto. Y dice Jesús que el que mira en lo secreto, después te recompensará en público. Lo tercero que aprendemos de esto es que debemos de tener cuidado con las oraciones automáticas o piloto automático. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que a veces está orando de una manera piloto automático? La mente está en otro lado y su boca va por otro lado. Pues sí, parece ser que ese era el otro problema que tenían los fariseos. Ellos hablaban, en el versículo 7 dice Jesús, usaban vanas repeticiones y palabras tras palabras, pero sin concordar con su mente ni con su corazón. Simplemente las decían. ¿Se le parecen eso a los rezos? Que se repiten una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez sin saber lo que se está diciendo. Pues a eso es que se refiere. La oración tiene que ser dirigida hacia Dios y con su mente y con su corazón. Le recomiendo que cuando esté orando y se desconcentre un poco, entonces lo que debe de hacer es volver a acomodar su línea de pensamiento y conectarse con Dios. Y lo último que nos enseña en la actitud correcta es que la oración tiene que tener fe, mucha fe. Dice la Biblia en el versículo 8: no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Note, parece contradictorio. Si Dios sabe todo lo que necesitamos, ¿por qué entonces debemos de pedirlo? Pues Dios quiere ver su fe. Dios quiere que usted le muestre su fe. En muchas ocasiones Jesús aparece donde una persona enferma, llámese un ciego, un leproso, y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Si era ciego, era leproso o estaba enfermo, pues de lo más lógico era que lo sanara. Pero Jesús quería escuchar de sus labios qué era lo que ocupara. Así es que Dios nos pregunta a nosotros: ¿qué quieres que te haga? Y la oración es el medio en cómo nosotros respondemos. Es algo así como el diezmo. La gente me dice: yo confío en Dios. Y a veces le pregunto a gente: ¿pero usted puede diezmar? Y me dice: no. ¿Por qué? No me alcanza. Entonces no confía en Dios. La forma en cómo nosotros le decimos que le creemos a Dios es a través de la oración. Y la forma en cómo nosotros le decimos a Dios que confiamos en Dios es a través del diezmo. Ahora, vamos al punto número 2. El punto número 2 es la forma correcta. ¿Cuál es la manera correcta en cómo yo lo puedo orar? Y aquí vamos a entender un poco acerca de esto. Hablar de la forma correcta es un poco difícil, porque es difícil ponerse de acuerdo entre muchos pensamientos que puedan haber. Pero hoy yo les quiero hablar de 5 formas de cómo orar correctamente. La Biblia dice en el Salmo 141, versículo 2: recibe mi oración como una ofrenda de incienso. A ti elevo mis manos como ofrenda en la tarde. En las próximas semanas hablaremos un poco más acerca de la forma correcta, pero hoy les quiero enseñar una forma práctica de cómo orar correctamente usando nuestras manos. De hecho, la Biblia relaciona mucho la oración con las manos. A menudo usted se va a encontrar a gente orando y levantando las manos. Esto de levantar las manos es todo un tema. La otra semana lo abordaré un poco más acerca de la posición correcta. Pero hoy voy a enseñarle una técnica de oración para que usted aprenda a orar con sus manos. Vamos a empezar por la mano izquierda. Y levantamos las manos a Dios. Pero vamos a empezar por la mano izquierda. Y aprenderemos esto con esta mano. ¿Está bien? Vayan haciendo el ejercicio. Número 1. Empezaremos por el dedo pulgar. El dedo pulgar me recuerda a mí que es el dedo más cerca de mi corazón. Así que este dedo me recuerda que debo de orar por las personas que están más cerca de mí. Todas las personas cercanas a usted, sus familiares, sus amigos, compañeros de trabajo, personas que están cerca de usted. Esto me recuerda que debo orar por todos ellos. El dedo índice,
¿Qué le dice esto? Dedo índice es el que señala. Es algo así como el profeta que habla de parte de Dios. Así que el dedo índice me recuerda que yo debo de orar por mis líderes espirituales, pastores, líderes de sus casas de refugio, supervisores, mentores, facilitadores. Usted puede orar por ellos usando el dedo índice como algo que le recuerda a orar por ellos. Tercero, este es el dedo medio. En este dedo usted va a aprender que este dedo le recuerda, mire que es el más alto. Entonces este es el dedo de las personas de autoridad o de influencia. Y entonces con este dedo nos recuerda que debemos de orar por personas que están en autoridad: presidentes, diputados, regidores, alcaldes o personas que hacen influencia. Si oramos por ellos, esta gente tiene influencia sobre el mundo. Así que nuestra oración es: Dios, dirígelos para que influencien de manera correcta. El dedo anular, este es el dedo más débil. ¿Han visto? Este dedo casi no agarra. Así que este dedo nos recuerda que nosotros debemos orar por las personas débiles del mundo. Así que a través de este dedo nos recordamos que debemos de orar por los adultos mayores, los enfermos, discapacitados, los pobres, las viudas y las personas que hoy padecen una necesidad. Toda la gente débil. Y por último está el meñique. ¿Sabe qué me recuerda ese dedo? Ese dedo me recuerda que debo de orar por mí. ¿Por quién debo orar? Primero, por el corazón, las personas que están cerca de mí. Segundo, por los líderes espirituales. Tercero, por las personas de influencia. Cuarto, por los débiles. Y el quinto dedo, el meñique, oro por mí. Esta mano ya me enseñó esto. Ahora, ¿por qué debo de orar? Esto es por quién debo de orar. Esta mano derecha es por qué debo de orar. Ahora sí, el dedo pulgar. Este dedo me recuerda, igual dirige a mi corazón, es el más cerca de mi corazón. Así que yo debo orar por el corazón mío, por el corazón de los familiares, por el corazón de mis amigos, por el corazón de todas las personas que están cerca. Este dedo me recuerda esto. El segundo dedo, el dedo índice. ¿Esto que le recuerda? Si lo pongo así, número 1. Así que usted ora por las prioridades. Ore para que haga lo que usted tiene que hacer primero. ¿Le ha pasado que hace un montón de cosas y deja las cosas más importantes de último? Ore para que Dios te ayude a orar y hacer las prioridades correctas. Número 2, ese es el dedo más grande de esta mano. Así que yo oro por mi testimonio, por el testimonio mío, para que yo pueda alcanzar a otras personas a través de mi testimonio. Dios, úsame para llevar el evangelio a otras personas. El dedo anular, este dedo es donde se pone el anillo de matrimonio. Así que este dedo me recuerda a mí que yo debo de orar por mi familia. Aquí oro por mi familia. Bendigo a mis familiares, a mis papás, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Oro por mis hijos. Y por último, este es el dedo más pequeño, oro por lo material. El dedo meñique, la mano derecha, me enseña que debo de orar por lo material. Ora por tus finanzas. Oro para que Dios te provee, para que Dios te dé todo lo que necesites en la vida. Voy a hacer un repaso. Dedo, mano izquierda, dedo pulgar. Oro. ¿Por qué orar? Por las personas que están cerca de mi corazón. Todas las personas que están cerca de mi corazón. Vaya haciendo la práctica. Dedo índice. Aquí oro por los líderes espirituales. Todos los líderes espirituales. Las personas, hombres de Dios. Ora por mí como pastor, por los mentores, facilitadores, por su pastor, por quien tenga que orar. Este dedo es el dedo de orar por la autoridad, las personas que están en eminencia. El dedo anular, oramos por los débiles. Y el dedo meñique, oramos por mí. Ahora, la mano derecha, en la mano derecha vamos a orar. ¿Por qué orar? Entonces vamos a orar por las personas, vamos a orar por el corazón mío y el corazón de las personas que están a nuestro alrededor. Segundo, el dedo índice, por prioridades, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Número 3, por mi testimonio, para alcanzar a otros más. El dedo anular, oramos por nuestra familia, y el dedo meñique, oramos por las finanzas personales. ¿Sabías que si oras 1 minuto en cada uno de ellos, orarías 10 minutos al día? Y si oraras 2 minutos
Por cada uno de ellos orarías 20 minutos al día y se te pasaría el tiempo. Ojalá que esto que hemos aprendido te ayude acerca de la forma correcta de orar. La otra semana aprenderemos otra forma de hacerlo. No te desesperes. Esa es la primera y vamos a aprender 3 más. Ojalá que esto te ayude para tener un buen tiempo de oración. Practica en tu casa acerca de las 10 formas de cómo orar que aprendimos hoy usando nuestras manos. Que Dios te bendiga.